¿Alguna vez has sentido un escalofrío que no puedes explicar, como si algo te estuviera observando, incluso estando completamente solo? Hay lugares en este mundo donde el velo entre lo que conocemos y lo que tememos es tan delgado que puedes sentir el peso de lo desconocido sobre tus hombros. Lugares donde el pasado susurra, donde el suelo guarda secretos que ningún ser humano debería desenterrar. Soy Corvena y estás en el Nido del Cuervo. Y hoy te contaré 3 historias de aldeas malditas, perdidas en bosques olvidados, donde grupos paganos realizaron rituales tan oscuros que hasta el diablo apartaría la mirada. Estas no son leyendas para dormir tranquilo. Son relatos que te harán cuestionar qué es real y qué te espera en la oscuridad. Prepárate y, por favor, no veas esto solo. Nunca creí en historias de fantasmas. No hasta esa noche de otoño, cuando mi coche se averió en una carretera desierta que atravesaba la Sierra de la Penumbra, un lugar tan aislado que ni los mapas parecían querer reconocerlo. Era 1998 y regresaba de un trabajo freelance como fotógrafo, conduciendo por una ruta secundaria para evitar el tráfico. El cielo estaba pesado, con nubes que parecían tragarse la luna. Cuando el motor se ahogó y murió, el silencio del bosque a mi alrededor era tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Bajé del coche, el aire helado cortaba mi piel como cuchillas. Había un sendero estrecho a la izquierda, casi invisible, cubierto de hojas secas y ramas retorcidas. A lo lejos vi un brillo tenue, como una hoguera. No tenía opción. Tomé mi linterna y comencé a caminar, cada paso resonando como si el bosque me estuviera juzgando. Tras unos 20 minutos llegué a una aldea. No era un lugar que encontrarías en una postal. Las casas eran de madera ennegrecida, torcidas, como si el propio suelo las estuviera rechazando. No había farolas, ni sonidos de vida. Solo el crepitar de esa hoguera en el centro de la aldea, rodeada de figuras encapuchadas. Debería haber corrido, pero la curiosidad, ese veneno humano, me hizo quedarme. Me escondí detrás de un árbol. El olor a musgo podrido y algo metálico, tal vez sangre, llenando mis fosas nasales. Las figuras cantaban en una lengua que no reconocí, algo gutural, como si las palabras fueran arrancadas de sus gargantas a la fuerza. En el centro de la hoguera había un altar de piedra cubierto de símbolos que parecían palpitar bajo la luz de las llamas. Uno de ellos, el líder, levantó un cuchillo largo y curvado y se cortó la palma de la mano. La sangre goteó sobre la piedra y el suelo tembló. No fue mi imaginación. La tierra bajo mis pies vibró como si algo estuviera despertando. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada. Una de las figuras giró la cabeza hacia mí, aunque estaba a metros de distancia, escondido en las sombras. Sus ojos no eran humanos, eran blancos, lechosos, como los de un cadáver. Pero me vieron. Sabía que me vieron. Y corrí como nunca, tropezando con raíces, sintiendo ramas rasgando mi piel. Cuando llegué al coche, arrancó a la primera como si nada hubiera pasado. Conduje hasta el amanecer, sin mirar atrás. Días después, investigué sobre ese lugar. Encontré un artículo en un periódico local, amarillento, de 1923. La aldea, conocida por los pocos que la conocían como Velo Rasgado, estaba habitada por un culto pagano que veneraba algo el que duerme abajo. Creían que la sangre humana podía despertarlo y que cuando eso ocurriera, el mundo sería consumido. El artículo mencionaba desapariciones en la región, caminantes, conductores, incluso niños, todas vinculadas a ese sendero. La cita que nunca olvidé estaba al final del texto, escrita por un sacerdote que intentó exorcizar el lugar. El infierno no es un lugar. Es un vacío que devora todo lo bueno. Pero lo que me atormenta hasta hoy no es solo lo que vi.
Es lo que descubrí meses después, cuando revelé las fotos que tomé esa noche, casi sin darme cuenta, con mi cámara colgada al cuello. En una de las imágenes, la hoguera aparece clara, el altar cubierto de sangre, y en la esquina de la foto, casi invisible, hay una figura que no estaba allí cuando disparé. Era yo, pero no era yo. Mi rostro, mis ojos, blancos, lechosos, como los de ellos. Quemo esa foto todas las noches en mis pesadillas, pero siempre reaparece. Y, a veces, cuando estoy solo, siento el suelo temblar de nuevo. La aldea ya no existe. Cuando regresé con la policía semanas después, no había nada, ni casas, ni altar, ni hoguera, solo un claro vacío, como si el lugar hubiera sido tragado por la tierra. Pero, en mi piel, las cicatrices de los arañazos de esa noche comenzaron a formar los mismos símbolos que vi en el altar y están creciendo. ¿Crees que esto es solo una historia? ¿O alguna vez has sentido algo observándote, incluso estando solo? Comenta desde qué ciudad y país estás viendo esto. Y dime si crees en el mundo espiritual. Nunca hablé de esto con nadie, no porque no quisiera, sino porque hasta hoy no sé si lo que viví fue real o si mi mente se rompió esa noche. Era 2003 y estaba viajando por el interior de una región montañosa en el este de Europa, investigando leyendas locales para un documental independiente. Mi guía, un anciano llamado Víctor, me advirtió sobre una aldea llamada Kragov, escondida en un valle rodeado de acantilados tan altos que parecían tocar las nubes. Dijo que nadie iba allí, no por superstición, sino por miedo. El silencio allí no es natural, susurró, con la mirada fija en el horizonte. Es como si las piedras escucharan. Ignoré la advertencia. Al fin y al cabo, era un escéptico, un tipo que cazaba historias para desenmascararlas. Tomé mi equipo, cámara, grabadora, cuaderno, y seguí el sendero que Víctor señaló, una carretera de tierra sinuosa que parecía un corte en la montaña. El aire era pesado, húmedo, con un olor a moho que parecía pegarse a mi piel. Cuando llegué a la aldea, el sol ya estaba bajo, pintando todo con un tono anaranjado enfermizo. Kragov estaba hecha de casas de piedra, tan antiguas que parecían surgir del suelo, como si fueran parte de la montaña. No había pájaros, ni viento, ni sonido alguno, solo el silencio. Un silencio tan profundo que hacía zumbir mis oídos. Vi a la gente de la aldea antes de escucharlos. Estaban reunidos en un círculo en el centro de la plaza, vestidos con mantos grises que parecían hechos de polvo. No hablaban, no se movían, solo miraban una estatua en el medio del círculo, una figura humana, esculpida en piedra negra, con el rostro cubierto por un velo también de piedra. Sus ojos, aunque eran solo tallas, parecían seguirme. Mi cámara estaba encendida grabando todo, pero cuando intenté hablar, mi voz salió apagada, como si el aire devorara las palabras. Fue entonces cuando comenzó el ritual. Una mujer, la única que se movía, sacó un puñal de hueso de su manto y comenzó a entonar algo. No era una lengua, era un sonido bajo, vibrante, como el rugido de una máquina viva. Los demás respondieron no con palabras, sino con un gemido colectivo que hizo que mi estómago se revolviera. Ella se cortó el brazo y la sangre no cayó al suelo. Subió como humo y se disolvió en la estatua. La piedra palpitó. Juro por Dios, la estatua palpitó como si tuviera un corazón. Quise correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Mi cámara cayó y la pantalla mostró algo que no había visto. Sombras, decenas de ellas, saliendo de las casas, de las sombras, de las piedras. No caminaban, deslizaban y todas tenían el mismo rostro de la estatua, vacío, velado, pero vivo. Una de ellas se acercó a mí y el olor era como carne podrida mezclada con tierra húmeda. No dijo nada, pero sentí una voz en mi cabeza. Escuchaste, ahora eres parte.
Esas palabras resonaron en mi mente como un martillo golpeando metal. Mi cuerpo finalmente reaccionó y corrí, sintiendo el peso de ese silencio persiguiéndome, como si el propio aire estuviera vivo y me cazara. Tropecé con raíces, rasgué mi chaqueta en arbustos espinosos y el tiempo parecía doblarse. Minutos se convertían en horas, o tal vez segundos, no lo sé. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, el sol ya había salido, pero el frío en mis huesos no era solo del aire helado de la mañana. Era algo más profundo, como si algo se hubiera alojado dentro de mí. Regresé a la ciudad más cercana, un pueblo a kilómetros de allí, e intenté contar lo que vi. La gente me miraba como si estuviera loco. Un anciano en un bar, con cicatrices en el rostro que parecían marcas de garras, me llevó a un lado y susurró: «Nunca regreses a Kraków. Ellos saben que viste». No explicó más, pero sus ojos temblaban, como si estuviera reviviendo algo que quería olvidar. Días después, en una habitación de hotel, comencé a analizar lo que quedó de mi cámara. La grabación estaba corrupta, llena de estática, pero había fragmentos. En un fotograma vi la estatua de nuevo, pero ahora estaba diferente. El velo de piedra parecía rasgado, revelando un rostro que no era humano, con rasgos distorsionados, como si estuviera hecho de pesadillas. Y, en otro fotograma, vi mi propio reflejo en la lente, pero mis ojos estaban cubiertos por ese mismo velo. No era una ilusión, era real. Investigué Kraków obsesivamente. Encontré un manuscrito en una biblioteca olvidada, escrito por un explorador del siglo XVIII que visitó la aldea. Describía un culto pagano que creía que las piedras de la montaña eran prisiones para entidades antiguas, seres que existían antes del tiempo. El ritual, según él, no era para adorarlos, sino para mantenerlos presos. Cada gota de sangre ofrecida reforzaba las cadenas de la piedra. Pero si alguien de fuera presenciaba el ritual, las entidades lo sabrían y lo marcarían. La cita que me heló la sangre estaba al final del manuscrito. La piedra no olvida, y lo que guarda lo reclama. No creía en eso, no quería creer, pero entonces comencé a escuchar el silencio. No un silencio común, sino ese silencio de Kraków, que asfixia, que pesa. Venía por la noche, acompañado de susurros que no formaban palabras, pero que entendía. Ahora eres nuestro. Mi piel comenzó a cambiar. Pequeñas grietas, como fisuras en piedra, aparecieron en mis brazos, y dentro de ellas algo se movía. No era sangre, sino algo oscuro, viscoso, vivo. Un año después, regresé a Kraków. No por elección, sino porque algo me atraía, como un imán. La aldea estaba allí, pero no era la misma. Las casas de piedra parecían más antiguas, como si siglos hubieran pasado en solo un año. La estatua aún estaba en el centro de la plaza, pero ahora el velo de piedra estaba completamente rasgado y el rostro expuesto me miraba, no con ojos, sino con agujeros negros que parecían absorber la luz a su alrededor. No había nadie en la aldea, pero sentía las miradas, como si las propias piedras me observaran. Cuando toqué la estatua, mi mano quedó atrapada, como si la piedra se hubiera fundido con mi piel. Y entonces escuché, no con los oídos, sino dentro de mi cabeza: «Nunca saliste». Desperté en mi habitación de hotel, a kilómetros de allí, con la mano sangrando y trozos de piedra negra incrustados en la palma. Desde entonces, las grietas en mi piel se han extendido. Forman patrones, como los tallados que vi en la estatua. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo Kraków, no como un lugar, sino como un vacío que vive dentro de mí. ¿Alguna vez has sentido un silencio que parece vivo? ¿Un peso que no puedes explicar? Comenta desde qué ciudad y país estás viendo esto y dime si tendrías el valor de tocar la estatua de Kraków. Crecí escuchando historias sobre la aldea de Sarnat,
Un lugar que mi abuela mencionaba con un temblor en la voz, como si solo decir el nombre ya fuera peligroso. Decía que Sarnath no era una aldea, sino una trampa, un lugar que atraía a las personas como moscas a una telaraña. En 2010 decidí descubrir si tenía razón. Era periodista, recién graduado, ansioso por una historia que me pusiera en el mapa. Así que, cuando escuché rumores de desapariciones en una región rural aislada, tomé mi mochila, mi grabadora y partí. La aldea estaba en una planicie rodeada de campos de trigo dorado, que se mecían incluso sin viento, como si estuvieran vivos. El camino hasta allí era extrañamente fácil, como si la carretera quisiera que llegara. Cuando vi las primeras casas, hechas de madera y paja, sentí un nudo en el pecho. Todo parecía demasiado perfecto. Las ventanas brillaban, las puertas estaban entreabiertas, pero no había sonido de vida, ni pájaros, ni insectos, solo el susurro del trigo, como un murmullo constante. En la plaza central encontré un pozo antiguo, con una rueda de madera cubierta de musgo. A su alrededor había marcas en el suelo como huellas, pero no humanas. Eran largas, con garras, como si algo enorme hubiera circulado el pozo. Mientras lo anotaba, escuché un cántico. Era bajo, casi un zumbido, que venía de una casa más grande con ventanas cubiertas por tablas. Me acerqué, con el corazón acelerado, el aire oliendo a tierra húmeda y algo dulce, casi nauseabundo, como flores podridas. Dentro de la casa vi el culto. Eran unas 20 personas de todas las edades, con rostros pintados de rojo, formando un círculo. En el centro había un montón de trigo, pero no era solo trigo, había huesos mezclados, humanos, pulidos como trofeos. Cantaban al unísono, una melodía que parecía succionar el aire de mis pulmones. Una mujer, con cabello largo y gris, sostenía una guadaña curvada. Se cortó un dedo y dejó que la sangre goteara en el trigo. El suelo gimió, un sonido grave, como un animal herido, y entonces el trigo comenzó a moverse, como si manos invisibles lo estuvieran jalando hacia abajo. No sé cómo no grité. Me escondí detrás de una pila de heno, pero el olor, ese olor dulce ahora era insoportable, como carne en descomposición. Comenzaron a bailar y el cántico se volvió más alto, más rápido. Fue entonces cuando vi algo saliendo del pozo afuera, a través de una rendija en la ventana. No era una persona, era algo. Una forma alta, hecha de trigo trenzado, con miembros largos y torcidos, como una marioneta viva. Sus ojos eran agujeros negros y se movía en silencio, pero cada paso hacía temblar el suelo. Corrí. No sé cómo escapé, pero corrí hasta que mis pulmones ardieron. Cuando llegué a la ciudad más cercana, conté todo a la policía. Se rieron, dijeron que Sarnath no existía, que era una leyenda local. Pero yo sabía lo que vi. Regresé a casa, pero Sarnath no me dejó. Por la noche escucho el susurro del trigo, incluso viviendo en un apartamento en el centro de la ciudad. Y a veces veo marcas de garras alrededor de mi cama, como si algo hubiera circulado mientras dormía. La semana pasada recibí un paquete sin remitente. Dentro había un puñado de trigo mezclado con fragmentos de huesos y una nota, escrita con una letra temblorosa: la cosecha aún no ha terminado. Cuando miré al espejo esa noche, mi reflejo no era el mío, era el de ella, la mujer de cabello gris, sosteniendo la guadaña, sonriendo. Estas aldeas no están en los mapas, tal vez nunca lo estuvieron, pero existen. En el silencio, en el temblor de la tierra, en el susurro del trigo. Están esperando. Y tal vez ya hayas pasado por una de ellas sin darte cuenta, o tal vez ella ya te haya encontrado. Comenta ahora, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto? Y dime, ¿realmente crees que estas historias son solo ficción? Suscríbete,
porque el próximo secreto que cuente puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Duerme bien, si puedes.